Buenas tardes, buenas noches, amigos y seguidores. Vamos a hacer este video para aprovechar y responder a algunas preguntas e inquietudes que nos han llegado por diversos medios, no solo a mí, sino a Aura Palermo. Buenas noches. Hoy yo voy a hacer el rol de nuestros seguidores y voy a aprovechar, transmitirle todas esas inquietudes que ustedes tienen y se las voy a preguntar a Federico. Y entre los dos vamos a ir aclarándoles muchas de esas cosas que ustedes nos han preguntado por nuestras redes sociales. Y la primera es, Federico, ¿cuáles son tus pronósticos? ¿Qué piensas tú de las encuestas con relación a las próximas elecciones en Estados Unidos? Bueno, mis amigos y seguidores ya lo saben, ya saben cuál va a ser mi respuesta, porque siempre doy la misma respuesta. Y es que yo no soy un analista electoral. Y la verdad es que no es que no sea mi especialidad, es que realmente no me interesa. No me interesa ser analista electoral, ni me interesa pasar por un pronosticador electoral. Eso se lo dejo a 1 millón de personas que se dedican a eso, algunos en forma profesional, otros en forma no profesional, pero igual parecen profesionales cuando hablan. Eh, en las elecciones siempre surgen, digamos que especialistas en esto, que cuando uno los escucha hablar, lo primero que se pregunta es, pero bueno, ¿en qué momento este señor desarrolló tanta especialización en el, Analiciado sería. en el, digamos que en el asunto de las elecciones en Estados Unidos y dan toda una serie de explicaciones? Al mismo tiempo, y sobre todo los que hayan vivido en los Estados Unidos se habrán dado cuenta, esto del análisis electoral es algo más o menos serio, del cual se encargan una serie de profesionales. Por lo tanto, no soy pronosticador el que se espere de mí que yo les vaya a decir quién va a ganar las, la- las próximas elecciones, pues lamento decepcionarlo. Eh, Sobre todo porque hay una cuestión que desde hace años yo practico y es que no creo en las encuestas. ¿Por No, qué? no creo en las encuestas electorales. No creo en las encuestas electorales, no creo en las encuestas políticas, no creo en las encuestas de opinión política. Quisiera de todas maneras aclarar que eso no significa que no crea en las encuestas en general, ni crea en las empresas encuestadoras en general, pero no creo en las encuestas electorales. No creo desde hace mucho tiempo. Y no creo en las encuestas electorales de ningún país, incluyendo Estados Unidos. Sobre todo después de haber pasado por la experiencia de las pasadas elecciones, las de 2016. Simple y llanamente las encuestas electorales se las dejo a los que creen que eso tiene algún valor real. Yo sinceramente no creo en eso. Ahora bien, como veo que hay tanta insistencia al respecto, lo que, lo que podría más o menos adelantar como máximo es que yo en lo particular, a mí en lo particular, mejor dicho, me sorprendería mucho eh, que Trump no ganara estas elecciones. En otras palabras, me sorprendería mucho que Biden ganara estas elecciones. Y es más, no me sorprendería para nada que Trump gane estas elecciones con un buen margen, incluso superior al de las elecciones anteriores, pero este pronóstico, entre comillas, que les estoy haciendo no tiene mayor valor. No es que yo haya hecho un estudio de las encuestas, un estudio de las tendencias, un estudio de los circuitos, un estudio de los swing states, de los estados que van a decidir la elección. No he hecho un estudio sobre el electorado de Pensilvania o el de Florida o el de cualquier estado. No, nada de eso. Simplemente, vamos a decirlo así, es mi impresión respecto a eso.
Con relación al tema de las encuestas, vivimos en la actualidad y ya desde hace muchos años transitando un sistema, la construcción de un sistema donde la desinformación y la manipulación de las masas no permiten ningún tipo de credibilidad. Nos han mantenido desinformados y para manipularlo. Entonces, uno, y en este momento y en estas elecciones particularmente por el año, ¿no? No porque sean estas elecciones unas elecciones más. Estas elecciones son muy importantes porque más coinciden con un año muy importante donde es obvio con todo lo que estamos viviendo, es un año de ruptura del sistema. Entonces las encuestas, igual que todo lo que nos dicen los medios de comunicación, entonces nosotros como ciudadanos debemos aprender a observar para encontrar mil y una cantidad de analiciados que ni siquiera se han tomado la molestia de estudiar, como pasa con muchos temas o con la mayoría de los temas, en donde dan su opinión. Tú tienes una silla muy ruidosa, ¿verdad? Es la de ella, ¿eh? No es la mía. Además, ella se siente siempre en posición de yoga. No sé cómo hace, realmente no sé cómo hace para doblar las piernas y sentarse de esa manera. Pero sentándose de esa manera, ustedes van a estar escuchando todo el tiempo, a lo largo del video, hasta odiarlo, ese ruidito de la silla. Pero bueno, disculpen la interrupción. Es una forma de trabajar. Tengo el hábito de trabajar sentado así. Entonces, ustedes deben de estar atentos y filtrar la información. En este momento, lo importante no son las encuestas. Observen a su alrededor. Igual que a mi punto de vista, y creo que coincido con Federico, los resultados no van a ser lo importante. Bueno, ok, ahí pasamos a otro tema. Antes de pasar a ese otro tema, yo quisiera ser más radical todavía, y es que no es que se trata de... no es que se trata tanto de estudiar y la cuestión de los analizados, es que mi recomendación es que todo lo que provenga de los medios principales, de los grandes medios, lo que en Estados Unidos llaman, bueno, ya no solamente en los Estados Unidos, en todo el mundo llaman los medios mainstream, los medios principales, olvídense de eso, y por lo tanto olvídense de las encuestas, porque las encuestas son simplemente un instrumento de manipulación. Ok, ¿qué va a pasar? Bueno, esta es otra pregunta, y es una pregunta natural. Yo entiendo a la gente que está ansiosa de saber qué es lo que va a pasar. Bueno, lo primero que les voy a decir es que la noche del 3 de noviembre no va a ser decisiva. No va a ser decisiva. Ese día lo más probable es que no sepamos quién resultó electo. Eso se va a saber después de un tiempo. Esta es la perspectiva y no es desde luego esta perspectiva, este escenario que yo les estoy describiendo no es original mío, ¿no? Es lo que se viene hablando desde hace días, ¿no? Que se va a presentar toda una situación en donde habrá que esperar por los resultados de las votaciones por correo, que en esta elección van a ser muy importantes, van a tener un peso. ¿Por qué? Porque las elecciones por correo se convirtieron en una operación, en una operación muy especial y muy particular. Va a haber objeción, habrá que esperar los resultados de esas votaciones, habrá que esperar por esos escrutinios. Eso no va a ser posible saberlo la noche de las elecciones. Y además, durante los días, las horas que digamos que siguientes, vamos a encontrarnos con una situación de construcción de tensión. Se va a ir construyendo, los medios sobre todo, van a ir construyendo una situación de tensión. Además de la tensión natural, se trata de una tensión construida por los medios para tratar
de crear, en la medida de lo posible, un reviente, que se reviente la tensión, que la gente ya no aguante más. Es como una operación Es una operación de terror, de Federico. desgaste nervioso, sí, pero de O sea, desgaste nervioso. claro, O sea, pero súmale todo lo que se ha vivido este año y la gente tiene una expectativa, está angustiosa por saber los resultados, entonces tú lo pones en eso, en este contexto, oye, o sea, es una operación de terror psicológico, sí, esa y de angustia desgaste constante. nervioso, Claro. de desgaste nervioso. Todo para preparar, sin duda alguna, un escenario que ya les he descrito en videos anteriores, todo para preparar un escenario de caos, en donde la batalla legal que se va a desatar por los resultados, porque esto es lo que ya han prometido, y una vez más, no es que estoy haciendo yo un pronóstico mío particular, personal. El Partido Demócrata al parecer ha preparado todo un ejército de abogados y asesores y consultores eh, para dar la pelea a nivel legal. Por eso es tan importante la Corte Suprema, porque la Corte Suprema puede intervenir y decidir en última instancia. Por eso es tan importante lo de la Corte Suprema, por eso es tan importante lo de esta candidata propuesta por Donald Trump para entrar a la Corte Suprema. Por eso toda esa batalla que se ha dado en contra de esta candidata, Y lo más infame, que es católica. o sea, infame porque el ataque ha sido por su fe, por sus creencias. O sea, es un hecho insólito la bajeza que se ha llegado. Como si tener fe, ser católico, ser creyente, fuera un delito. Así han criminalizado la fe de las juezas. Así es, así es, así es. Entonces, Federico, yo tengo un pronóstico con las elecciones. Ok. Lo que no va a pasar. Ah, lo que no va a pasar, perfecto. Mi pronóstico es lo que no va a pasar. Y quiero aclararlo porque hay demasiadas expectativas y de que vamos a poner el escenario de que Trump gane las elecciones y que al día siguiente todo va a ser perfecto, volvimos a la normalidad, Ganamos. ganamos y todo entramos en orden, o sea, se acaba el caos y entramos en un orden. No, es todo lo contrario. Como si los demás fuesen simplemente unos electores que muy democráticamente se resignan al resultado y aceptan al nuevo presidente. Eso no va a Y ocurrir. el escenario a la inversa también, o sea, gane quien gane, el escenario es caos. Nos vienen años, unos cuantos años de caos, no solo en Estados Unidos, globalmente. Sí, bueno, ahí es importantísimo entender que es una de las cosas que he tratado de transmitirles con todos los videos que he venido haciendo sobre los Estados Unidos. Videos que en mi canal de YouTube los van a encontrar todos en una sola lista, en una playlist que se llama Crisis USA. Lo que he tratado de transmitir es que, y es muy importante que se entienda, y es que estas elecciones no van a ser decisivas. Estas elecciones van a ser un comienzo, van a marcar el comienzo de la etapa más conflictiva, de la fase más conflictiva, de un ciclo de crisis terminal, vamos a ordenarnos con los términos. Okay. Sí. Sí, voy a comenzar. Estas elecciones van a ser el comienzo del inicio de la fase más crítica, de la fase más conflictiva de un ciclo de crisis terminal, de un ciclo histórico, de a su vez un ciclo histórico que es mucho mayor, que es un ciclo que comenzó después de la Segunda Guerra Mundial. Este ciclo histórico que comenzó con la Segunda Guerra Mundial, con el anterior orden mundial, el que se estableció después de la guerra,
ese ciclo va a entrar en su etapa crítica. Y dentro de esta etapa crítica vamos a entrar ahora con las elecciones de los Estados Unidos en la fase más conflictiva de esta etapa, que es la fase de crisis real. Por lo tanto, las elecciones no van a decidir. En las elecciones que vienen, el 3 de noviembre, no se va a decidir realmente mucho. ¿Por qué? Porque gane quien gane, y esto es muy importante que lo entiendan, gane quien gane, la crisis que viene, como obedece a un ciclo histórico natural, es indetenible. Y ahora me explico. La historia, y esto es algo que he venido estudiando, y voy a preparar un video para explicarlo debidamente. Hay dos visiones de la historia. En realidad hay tres visiones de la historia. Hay una visión caótica de la historia, que es típica de los pueblos primitivos, que no tienen idea de cómo explicarse muchas de las cosas que suceden, sobre todo eventos naturales. Esta visión caótica de la historia es característica de los pueblos primitivos. Está la visión cíclica, que es la visión típica de las civilizaciones, de las grandes civilizaciones, sobre todo de las civilizaciones de la antigüedad. Y está la visión lineal ascendente, siempre progresista, siempre positiva, que es la visión que se nos ha impuesto a partir de por un lado, a partir de cierta visión religiosa, no la voy a explicar en este momento, pero sobre todo a partir de la irrupción de la modernidad, de eso que se llama la modernidad. Yo soy un estudioso de la historia cíclica, no de la... Somos, decía, disculpa, yo disculpa. Somos estudiosos de la historia cíclica. ¿Por qué? Porque la historia lineal, siempre ascendente, siempre progresista, o sea, la visión permanentemente progresista de la historia es una impostura. Y es una impostura que tiene como objetivo, al fin y al cabo, eliminar la visión cíclica, la visión natural, aplicando un método, un solo método, el único método posible para acabar con esa visión cíclica y natural de la historia, que es acabar con nuestra civilización, que es acabar con la humanidad y sustituir esa humanidad con el transhumanismo. El transhumanismo. Esa es la única forma de acabar con esa visión cíclica de la historia, que no es una visión, con ese desarrollo cíclico natural de la historia. Es la única forma de acabar con eso. ¿Esto qué significa? Significa que el resultado de las elecciones, sin duda alguna, va a ser importante. Por supuesto. Pero no va a ser determinante. ¿Por qué? Porque vamos a entrar en la etapa crítica de crisis real de un ciclo histórico. ¿Y cuáles son las características de las crisis reales? Las crisis reales, naturales de los ciclos históricos, tienen tres características. Uno, el caos que en ellas comienza a aflorar, es un caos natural, indetenible, como el invierno. Así como después de la primavera viene el verano, y después del verano viene el otoño, y después del otoño viene el invierno, y son ciclos que no podemos detener ni controlar. Las crisis reales que ocurren al final de los ciclos históricos son naturales, son indetenibles. Y por lo tanto, cualquier intento por parte de los poderes, de los sistemas de poder, de los superpoderes, por tratar ellos de imponer su caos, provocar su caos, para ellos aprovecharse de eso. Por ejemplo, lo que han, y tenemos el mejor ejemplo posible, lo que han hecho con la crisis debido a la pandemia del virus chino. Ese intento de los sistemas de poder que nosotros hemos venido identificando con las agendas globalistas,
esos intentos de los sistemas de poder para ellos provocar su caos, un caos conveniente a ellos, tal como lo han hecho con la pandemia, ese intento de ellos imponer ese caos, que es un caos artificial provocado, no puede, no va a poder superponerse ni lograr controlar el caos natural que va a ocurrir, que es indetenible. Yo en un próximo video les prometo darles una explicación de lo que son los ciclos históricos naturales, de lo que es la visión cíclica de la historia, para que entiendan que contra este caos provocado, por ejemplo el caos de la pandemia, provocado para ser aprovechado y para imponernos a nosotros prácticamente un sistema totalitario de gobierno único mundial, no van a poder. Prácticamente no, Federico, porque desde hace mucho tiempo se viene hablando del nuevo orden mundial. Y el nuevo orden mundial, bueno, ya le podemos poner nombre y apellido. O sea, ya no es un tema de que uno está loco, es planetario. Entonces, además, impecablemente alineado en las líneas del tiempo con la Agenda 21 o Agenda del Milenio de la ONU. La Agenda 2030. Exacto, porque la primera etapa es la Agenda 21, que es para la transición a la Agenda 2030. Entonces, casualmente en el 2021, ¿cómo se llama, Federico, el nuevo orden mundial? El Gran Reset. Qué casualidad, ¿no? Y entonces además todo coincide con unos ciclos de uno, yo los llamo ciclos de uno. De uno. De uno porque es 1971, ¿sabes? 2001, te estoy hablando al azar unas fechas importantes en el ciclo histórico. Claro, claro. Ok, 2001 y ahora 2021. Oye, de verdad qué casualidad. No, y sí, y lo que propone esta tesis de la historia cíclica, en el próximo video que les haré para explicarles esto, además les hablaré de quienes proponen esto. Son estudiosos serios, no es un invento de Federico Bocanera y ahora Palermo. Aunque nosotros veníamos, sí, digamos que veníamos siguiendo la pista adecuada. Sin conocerlos todavía. Sí, pero nos faltaba, teníamos además esa intuición. Nos faltaba el encontrarnos con personas que de verdad han estudiado esto, ¿no? Sobre todo con respecto a lo que va a pasar en los Estados Unidos. Pero bueno, volviendo, porque me quedé un poquito en el aire con una explicación. Las crisis reales, naturales, tienen tres características. Uno, el caos que ellas provocan es natural y no puede ser controlado por ningún poder humano. Nada humano puede controlar ese caos. Ese caos es natural. Dos, esas crisis reales generalmente llevan a conflictos. A conflictos, no conflictos a menor escala. No, gran escala. De conflictos que generalmente son conflictos a gran escala. ¿Qué significa conflictos a gran escala? Conflictos sociales, conflictos nacionales y conflictos internacionales, conflictos entre naciones. Esa es la segunda característica de estas. Tenemos aquí un dron espía que se acaba de meter en la grabación. Esa es la segunda característica, que es que estas crisis generalmente llevan a conflictos que también son indetenibles. ¿Por qué? Porque el caos natural provoca estos conflictos. No son conflictos provocados, desde luego, en algún momento un grupo social, un gobierno o alianzas entre gobiernos llevan a escalar a estos conflictos, pero estos conflictos son el resultado, o mejor dicho, la derivación inevitable de una crisis natural. Y la tercera característica de las crisis reales, y esto es muy importante, porque tiene que ver con todo lo que hemos estudiado, y es que este choque, este conflicto, es cósmico, es cosmológico. Es un conflicto que no es solo social, es un conflicto que es cultural, es un conflicto que es religioso, es un choque de visiones del mundo, es un choque de visiones de civilización, es un choque entre
se podría decir, entre visiones de lo que debe ser la sociedad, la vida, la civilización como tal. Entonces no son choques cualquiera. Es parecido al choque que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial entre la visión cósmica, cosmológica del fascismo y el nazismo, que de verdad era cósmica. Porque el totalitarismo no es solo una dictadura, el totalitarismo quiere cambiarlo todo. El totalitarismo no es que te reprime en lo económico, en el caso del comunismo, o en el caso del fascismo. O sea, no, el totalitarismo quiere crear su mundo, porque como lo expliqué en mi último video, ellos son dioses, entonces ellos crean el mundo a su imagen y semejanza. Cambiando al hombre. Exactamente, entonces no se trata tanto de cambiar, desde luego, cambian al mundo, pero sobre todo se trata de cambiar al hombre. Claro, es lo que el hombre nuevo. Por eso se habla de transhumanismo. Entonces, ¿qué pasa? El hombre nuevo es la creación del hombre a la imagen y semejanza de el líder totalitario o de la ideología, filosofía totalitaria. Este caso no es distinto. En este nuevo orden mundial, y ya abiertamente se está hablando, no solo es un cambio económico que plantean o político, no, es un cambio absoluto de nuestras vidas, de lo político, lo económico, lo territorial, lo espiritual y lo cultural. Ya el mundo no, o sea, toda la civilización que todos nosotros conocemos, eso se acaba. En el 2021 buscan, con el Gran Reset, es justamente cambiar el mundo. Es totalitarismo, porque no es un modelo económico, es todo cambia. Incluso ya abiertamente se ve el uso de la inteligencia. La vida no volverá a ser la misma. No volverá a ser la misma. Ellos mismos nos lo dicen. Lo que ellos ni se imaginan es que la vida, efectivamente, no volverá a ser la misma porque termina un ciclo histórico y va a comenzar otro, en el cual ellos van a perder. Pero, por cierto, es que allí, esta realmente es la respuesta que le estamos dando a los que andan preocupados con los pronósticos electorales, con las encuestas, si va a ganar o va a ganar Yo ni siquiera me preocupo en investigar eso. Yo espero que después de haber escuchado todo lo que les acabamos de decir, entiendan por qué realmente nos tienen sin cuidado los resultados de esta elección. ¿Por qué? Porque estas elecciones son, ni más ni menos, que el comienzo del fin. Van a ser el comienzo del fin, tal como lo decía Winston Churchill, el cual conocía la historia. Y esto es además una anécdota muy famosa. Durante la Segunda Guerra Mundial se acostumbraba entretener a las tropas con espectáculos teatrales, de comedia, música. A las tropas estadounidenses o a las tropas inglesas, en sus pausas, se les entretenía, venían actores famosos, venían músicos famosos, para entretener a las tropas. Muchachas lindas, cómicos famosos, Bob Hope hizo giras por Europa, la famosa orquesta de Glenn Miller, pero además había actores famosos interviniendo. Y en una de estas, digamos que espectáculos de entretenimiento para las tropas, a uno de estos espectáculos acudió en Londres Winston Churchill y estuvo tras bastidores viendo el espectáculo para conocer también a los artistas, a los actores, y después de la función se le acercó a Winston Churchill, un famosísimo actor que a lo mejor, como ustedes no son tan jóvenes como yo, no se acuerdan de él. Era un actor que se llamaba David Niven. Y David Niven, que además era estudioso, se interesaba por los temas históricos, se acerca a Winston Churchill y le pregunta, primero le dice, estoy sumamente preocupado, yo realmente estoy muy preocupado por lo que está pasando, o sea, el desarrollo de la Segunda Guerra, pero realmente me sorprende mucho su seguridad. ¿De dónde saca usted esta seguridad que usted transmite?
Y la respuesta famosa de Winston Churchill a David Niven es: yo estoy seguro porque yo conozco la historia. Lo que pasa es que Churchill no le termina de decir todo a David Niven, en el sentido de que no le termina de decir que él conoce la historia cíclica. Churchill, toda esa seguridad que demostró tener, todos esos famosos discursos, todas esas famosas frases, el temple que mostró, el liderazgo que mostró, derivaba del conocimiento cíclico de la historia. Él sabía que estaba al final de una etapa histórica, sabía que esa etapa histórica generaba crisis reales que no pueden ser detenidas por nada humano, sabía que esas crisis llevan inevitablemente a conflictos sociales, nacionales, internacionales. De hecho, había todo un conflicto a esas diversas escalas previo a la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo sabía que ese choque, que ese conflicto era un choque cosmológico, cósmico, de visiones del mundo. Exactamente igual que ahorita. Y nada Federico. más ajeno a nuestra visión del mundo que la visión de los totalitarismos fascistas y nazistas. Desde luego, Churchill incorporaba dentro de los totalitarismos, desde luego, al comunismo. Churchill era enemigo del comunismo, pero lamentablemente, como la Unión Soviética era aliado, Sí, él no fue podía, uno de los primeros que lo dijo. él tuvo que reprimirse, pero Churchill siempre incorporó dentro de los totalitarismos en forma perfectamente correcta también al comunismo. Desde la llegada de los bolcheviques, realmente, fue uno de los pocos que inicialmente, o sea, él no... Sí, y es famoso la visión de Churchill contraria al apaciguamiento de Hitler, ¿no? Cediendo ante Hitler. Hitler se toma Austria, Hitler se toma Checoslovaquia y así sucesivamente, hasta que por fin se toma Polonia, previo acuerdo con los soviéticos. Pero bueno, he dado todo un giro. Por eso es importante, Federico, porque nos están haciendo creer. Cuando hablo nos están haciendo creer, no estoy hablando del 2020. Esto lleva décadas construyéndose. Y De hecho, se está construyendo como en todo ciclo histórico Sí. desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Y nos hacen creer, incluso si hay ciertas cosas que van mucho más atrás, pero bueno, ese no es el punto en este momento, que la historia no es importante. Eso es historia. ¿Para qué me voy a ocupar de la historia? Eso es pasado. La teología no es importante, la filosofía no es importante. Fíjate que para mí, una de las demostraciones de que el choque que se avecina es un choque cósmico, cosmológico, de visiones de civilización, es algo que me ha llamado muchísimo la atención, y es el enorme auge que ha tomado en Estados Unidos en los últimos tiempos el catolicismo, pero el catolicismo militante. Sí. Un catolicismo que prácticamente se ha convertido en una de las puntas de lanza, no solo del movimiento que apoya a Trump, sino que se ha convertido en una de las puntas de lanza de lo que es el gran movimiento patriótico. Y desde luego no es solamente el catolicismo. Fíjense que el choque es tan cosmológico que fíjense los problemas que están ocurriendo con las comunidades judías en Estados Unidos. Fíjense el problema que está ocurriendo por ejemplo, con la comunidad judía ortodoxa en Nueva York. Uh-huh. Pero han surgido otras cosas que son fenomenales. ¿Por qué? Porque nos avecinamos a un ciclo de caos natural, conflicto y choque de civilización, que es la característica de estas etapas finales de crisis de los ciclos históricos. Y es que los Amish, o sea, los cristianos fundamentalistas, yo no sé si conocen a los Amish, esos que viven en unas comunidades apartadas del
no apartadas del mundo, apartadas de la tecnología. Ellos no están apartados del mundo, Para nada. para nada. Ellos lo que están es apartados de la tecnología. Ellos rechazan esas cosas. Ellos rechazan la modernidad en forma radical, en forma fundamentalista. Estas comunidades Amish por primera vez se han puesto a hacer caravanas. Desde luego, ellos como rechazan la tecnología, estas caravanas no son con coches modernos, sino que son Carroza. con carrozas y con carretas a favor de Trump. Imagínense hasta qué punto esto es un choque cosmológico. Eso pocas veces se había visto. Creo que es inédito, los Amish haciendo campaña por Donald Trump. Federico, Pero esto lo de es los importante. católicos me llama enormemente la Sí, atención. mucha gente cree que el problema de la religión que estamos viviendo es un problema exclusivo de los católicos. Ujú. No. Todas las religiones están en crisis. Pasa es que, por como nosotros somos católicos y culturalmente Bueno, católicos, tanto en la práctica como culturalmente. claro, Somos- pero mucha gente que no es católica practicante, pero es católica culturalmente. Entonces estás muy Bueno, atento a lo momento. que dice el Papa. O como los ateos inteligentes, Exacto. que se declaran ateos pero católicos. Correcto. ¿Por qué? Porque son ateos, no creen en Dios, pero toda su cultura Es católica. es católica. Nacieron en un país católico, en el seno de una familia católica, recibieron educación católica. Sus valores fundamentales sociales, de convivencia social, de trato con la comunidad, están basados en valores y principios católicos y por lo tanto se declaran ateos católicos. O sea, Pero que una cosa es ser ateo y otra cosa es ser anti-judeocristiano. Yo se los he explicado. Entonces, de hecho yo conozco y los principales autores con que yo trabajo, católicos, comenzando por Joseph Ratzinger, lo descubrimos Federico y yo. Bueno, lo descubriste tú y tú me lo presentaste. Perdón. O sea, ok, aclara. Tú lo descubriste y me lo presentaste. Yo no conocía, siquiera me interesaba el Lo más tema. curioso de todo es que yo Es conocí a Joseph Ratzinger, o sea, Papa Benedicto XVI, a través de un ateo, Un filósofo ateo. de un filósofo ateo, que es Gabriel Albiac. No sé si lo conocen, Gabriel Albiac es un filósofo español, Albiac es un filósofo español, y fue él el que prácticamente me presentó a Ratzinger, no como papa, sino como filósofo, como intelectual profundo. Bien. Y además, el propio Gabriel Albiac, y ahí sí lo conocimos juntos, a Santiago Cantera, del Valle de los Caídos, a Cañizales, al arzobispo Cañizales. Entonces, al final, un ateo es el que nos ha presentado a esas personas tan maravillosas. Y por eso el ateísmo puede, en estos casos, respetar. Por eso digo, una cosa es ser ateo y otra cosa es ser anti-judeocristiano. Una cosa es ser ateo y otra cosa es ser anticivilización. O sea, Exactamente. anti nuestra civilización, el querer destruir nuestra civilización. La posición de Gabriel Albiac es sin duda alguna la posición de un agnóstico, no hay la menor duda, él además nunca lo ha negado, pero es Gabriel Albiac el que al interactuar con católicos y no con cualquier católico o al presentar a alguien como Joseph Ratzinger, valoriza lo que es importante en nuestra civilización, que no es solamente lo cultural, lo filosófico. Sí, es completo. Lo que yo siempre llamo lo cósmico cosmológico, porque, y lo explico en mis videos cuando intento explicar cuál es la fundamental diferencia entre derecha e izquierda. La fundamental diferencia entre derecha e izquierda es que la derecha está satisfecha con su cultura, con sus tradiciones, con sus creencias, con sus costumbres, con su religión, desea mejorar al mundo. No es verdad que alguien de derecha esté contrario al progreso, a la inclusión social, al desarrollo, ¿no es cierto? El de derecha considera que el mundo puede ser mejorado. El de izquierda está profundamente insatisfecho con el mundo,
cree que todo lo que sucede en el mundo está mal, ¿no? Y sobre todo el único remedio para ese mal del mundo es una revolución que cambie no solamente a la sociedad, sino al hombre mismo. Esa es la diferencia fundamental entre derecha e izquierda. Una persona de derecha realmente aprecia su cultura, aprecia su civilización, pero la considera mejorable. Cree que el mundo puede ser mejorado. El de izquierda no aprecia la civilización donde vive, cree que esto debe ser derribado, destruido, cambiado, y que además no basta con cambiar a la sociedad, sino que hay que cambiar al hombre mismo. Sí. Esa para mí es la diferencia fundamental entre derecha e izquierda. Federico, volviendo al tema de la religión, entonces no solo el católico, estamos viendo que a nivel de todas las religiones tradicionales hay toda una corriente que se ha ido, vamos a decir, carcomiendo la religión tradicional. Que ha ido carcomiendo. Sí, y hoy está siendo visible. Entonces vemos a las personas, estoy hablando de todas las religiones, católicas, protestantes, islámicos y judíos. En todas las religiones se dio el fenómeno de la teología de la liberación. ¿Se dio o se está dando? No, se dio, ya estamos en la etapa final y a eso voy. Entonces se fue infiltrando. Entonces vemos el Islam radical versus el Islam tradicional, el Islam radical, y me lo han preguntado, Aura, ¿cómo encaja en todo esto el Islam? Bueno, el Islam radical estructuralmente cumple las mismas características y coincide con las religiones políticas totalitarias, comunismo, fascismo y el nacionalsocialismo. En algún momento lo explicaré. Y esos son trabajos que esas comparaciones no son hechas por mí, son hechas por académicos, muy interesantes. Entonces, ¿qué ocurre? Se ha ido infiltrando, acuérdense que en el nuevo orden mundial nos quieren cambiar todo. Y en este nuevo orden mundial se plantea una religión universal. Se acaba de salir la encíclica Fratelli Tutti, le estoy preparando el análisis. He estado un poco complicada porque la dinámica de la noticia no me permite desconectarme completamente a poder hacer el análisis, entonces estoy con un ojo en las noticias y con un ojo leyendo y así se me va mucho el tiempo porque el tema de la religión está súper dinámico. Entonces, ¿qué pasa? Esta religión universal, y les voy a ir dando un adelanto de Fratelli Tutti, hacia dónde va. Hermanos todos, ¿no? Fratelli Sí. Tutti es el título en italiano de la última encíclica de... Todo el mundo, todos la conocen como Fratelli Tutti. Yo lo voy a comenzar a llamar el comandante Bergoglio, porque él lo que hace es comandar una guerrilla. Comandante Bergoglio, pero en español es hermanos todos. ¿Cómo se llama? Fraternidad de todos. Yo no la he leído en Fraternidad de todos. español. Es que yo la estoy manejando en italiano y todo el mundo la maneja como Fratelli Tutti. Okay. O sea, todo el mundo la ubica como Fratelli Tutti. Entonces, ¿qué ocurre? Fratelli Tutti no es otra cosa que la consolidación de lo que se llamó en el año 2001 en la ONU. El año 2001 fue el año de la consagración por parte de la ONU a la propuesta del diálogo de las culturas y de las civilizaciones, es decir, de la alianza de las civilizaciones. Es decir, y aquí voy a un tema importante, la encíclica Fratelli Tutti está íntimamente relacionada con España. ¿Por qué? Porque es parte del injerto de esta nueva religión universal a través de la Alianza de las Civilizaciones y es uno de los que la impulsó. Alianza de las Civilizaciones. Ajá. Sí, uno de los que las impulsa y uno de los principales actores es Rodríguez Zapatero, Sin duda del alguna, PSOE. sin Y duda el que alguna. está actualmente a cargo en la ONU de la Alianza de las Civilizaciones, en este momento no tengo el nombre y se los voy a dejar en suspenso, porque es que no es el tema de hoy,
también es un español y es Te miembro has del querido PSOE. ir por un camino. Pero no, esto es importante porque esto está relacionado con eso, porque si no la gente no me va a entender. Entonces, ¿qué pasa? Todas las religiones. Entonces, caemos a una religión universal, el ecumenismo. Pero no es un ecumenismo realmente religioso, sino es político, es totalitario, De disolución. de disolución De de la disolución de civilización. nuestra civilización. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos fenómenos en Estados Unidos donde las diferentes religiones se están uniendo en el sentido de apoyo a Trump y cada quien en defensa de su libertad religiosa, porque Trump no está defendiendo solo a los católicos, Trump defiende la libertad religiosa. Entonces, es un Bueno, fenómeno Trump defiende natural. la libertad, entre otras cosas. Claro, La verdadera la libertad, entre otras cosas, la religiosa. como muy importante. Entonces vemos cómo vemos a protestantes, vemos a católicos, vemos a judíos. Es importante también destacar que no todas las religiones son bloques, ¿ok? Dentro de las religiones también eso es un conflicto ya Sí, natural, sí. pero no en este momento no estoy hablando de ese conflicto natural de las divisiones de las religiones, sino el provocado. Entonces es muy natural ese fenómeno, todos unidos, aunque seamos distintos, ¿ok? En el apoyo a Trump. Es impresionante y es el único país donde yo lo observo de forma tan fuerte y tan marcada. Es los católicos en Estados Unidos. Impresionante. O sea, Es impresionante. es impresionante el trabajo de defensa de la fe Impresionante el trabajo organizativo, educativo. educativo, el trabajo de militancia, porque ellos mismos se llaman a sí mismos militantes. Es realmente admirable. Yo la otra noche me puse, me puse a ver, eh, porque estaba viendo un video en YouTube de Congreso de Católicos un congreso de católicos en anual, Estados Unidos. muy bueno. Excelente, pero ustedes tienen que escuchar eso realmente. O sea, De búsquenlo. hecho, Yo Vigano de va repente voy este a año. buscar más el link para mandarlo por allí. Por Twitter a lo mejor lo envío. Pero me comienzo a ver me pongo a buscar por YouTube, hago una búsqueda por YouTube, y me encuentro con una enorme cantidad, pero realmente digo que enorme cantidad no es por decirlo, porque Sí. me cansé de ver la enorme cantidad de organizaciones católicas activas, militantes, que se encuentran todas alineadas con Donald Trump. Y alineadas con el patriotismo y alineadas con todo lo que Donald Trump significa. Y realmente Yo quiero me aclarar quedé muy algo, sorprendido. Federico, Perdón. perdón, disculpa que te interrumpa, No. con relación a eso, porque la gente confunde y está muy de moda, y eso es parte del sistema, ¿no? Cualquier persona o político que hable de religión, se le automáticamente lo catalogan de populista y lo catalogan de que está instrumentalizando la religión. Eso sucede, sí, sin duda que sucede, y es una de las cosas que Claro, yo me la dedico a acusación estudiar. viene por parte de Los globalistas. políticos de izquierda o neoliberales que Exactamente. instrumentan su religión, su propia religión, quieren imponer la suya. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer una diferenciación. Una persona o un político que instrumentaliza la fe para manipular a las masas y que la masa crea que él es el Mesías. Y creo que nosotros tenemos mucha experiencia con el tema de la instrumentalización de la fe, porque en Venezuela es un sistema de religión política totalitaria, donde tenemos al falso Mesías de Hugo Chávez, por un lado, donde él es el Mesías, él es el Cristo libertador, y
tenemos por otro lado el Frente Amplio Democrático, que también ha instrumentalizado, todos manipulando en medio del caos la fe de la gente. Eso es un caso de instrumentalización. ¿Cuál es la diferencia de Donald Trump? Donald Trump no les está diciendo que él es el Mesías o que él los va a salvar. O sea, voten por mí, yo soy un guerrero aquí. O sea, yo los estoy apoyando y levanto la voz por ustedes como presidente de la República en la defensa de la libertad religiosa, porque él no está asumiendo, de hecho, por eso vemos esa convergencia de todas las religiones. O sea, él respeta la fe, él quiere que se respeten las religiones. Pero él quiere que se respete la fe, las religiones, la las libertad, tradiciones, las costumbres. Él quiere que se respete lo que hizo grande a los Estados Unidos. Make America Great Again. Es eso, fundamentalmente. Dios está en la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo no? Entonces no es cuestión de populismo. Hay que saber identificar cuándo es populismo, la instrumentalización de la fe, y cuando realmente estamos en una guerra espiritual, porque nos quieren aniquilar nuestras religiones. ¿Okay? Y fíjense que hablo de nuestras porque no es solo la católica. Nuestra, claro, no solamente la católica. Y lo estamos viendo, quemas de iglesias, vandalizaciones, o sea, es un hecho público y notorio. De este tema estaremos, porque este es un tema profundísimo, pero es importante que entiendan este fenómeno de la religión, porque lo van a ver muy marcado en Estados Unidos. Lo van a ver muy marcado en todas partes. Sí, no pero, solamente en los Estados Unidos. Pero en Estados Unidos claro, es un fenómeno de defensa, no, hablo de la defensa y la militancia, y es un orgullo, cada quien se siente orgulloso. Porque en Estados Unidos vamos a ver justamente las eso. Monjas en los actos de Trump. Las monjas en los actos de Trump. Sí. Es impresionante. Es que lo que vamos a ver justamente es doy por ejemplo el catolicismo, pero lo vamos a ver en todas. Creo que hasta en los Amish. Fenómeno de militancia católica real, actuando. It's action. Así es. Como dice Stephen Bannon, action. O sea, eso lo vamos a ver. Una de las cosas que más molesta, porque eso es parte de los objetivos, es que Trump sacó a Dios del gueto. Sí. Y eso el sistema no lo tolera, ni lo perdona. No lo perdona. Bueno, espero que con este video hayamos, digamos que satisfecho preguntas e inquietudes. De todas maneras faltan, faltan otras. Vienen videos míos. ¿Y míos? Vienen videos míos en español, en italiano. Vienen videos de Aura. Vamos a estar muy activos, especialmente porque el horizonte del evento está a punto de ocurrir, está a punto de desencadenarse. De aquí a 2 o 3 semanas vamos a estarlo viviendo, sintiendo. No importa dónde estemos, no importa en el lugar del mundo donde nos encontremos. Pero no quería terminar este video sin transmitir un mensaje muy importante. Ustedes ya entendieron que es una crisis real. Yo de todas maneras explicaré en un video lo que es la historia cíclica y lo que son las etapas terminales de los ciclos históricos, que son etapas de crisis real. Yo no me quería ir, no nos queríamos ir, ¿verdad? Uh-huh. Aura insistió sobre todo mucho en eso, sin transmitir un mensaje de verdadera esperanza, no de esperanza porque sí, ¿no? Tengan esperanza. No, a mí no me gusta transmitir esperanza, la esperanza por la esperanza. ¿Por qué? Porque cualquier país del mundo, la esperanza para cualquier país del mundo es lo que está por suceder a nivel global. Esa es la esperanza. Para todos los que pertenecemos a una civilización en la cual nacimos, una civilización a la cual amamos, admiramos y queremos que se siga desarrollando, que siga mejorando, la esperanza para cualquier país del mundo
cualquiera, es esta etapa de crisis real que está por comenzar, que va a ser muy dura, que va a ser muy conflictiva, pero que es el invierno, es el cierre del ciclo histórico, es el necesario invierno para la primavera. Es importante que tengan en cuenta, y de eso lo desarrollaremos en otros programas. Yo pienso que vienen los próximos 5 años, van a ser los 5 años más difíciles que ha vivido la humanidad. Debemos estar preparados. Fíjense que hablo de humanidad, no hablo de un país, por lo que explicamos anteriormente. Dadas las características de dominio mundial Sí, que ha alcanzado este orden mundial. porque es para un totalitarismo global, Porque una democracia ha logrado global. un dominio mundial. Por primera vez el dominio es realmente mundial, global, gracias al desarrollo de las tecnologías Sí, no es un informáticas, continente, no. tecnologías informáticas y de comunicación. Por eso es que ella habla de que esto no va a tener precedentes. No hay No va a tener precedentes precedentes. porque es global. Debemos estar preparados mental, espiritualmente. ¿Por qué soy optimista? Porque soy voluntarista. Creo de que la civilización no se va a acabar, sino que Yo estoy convencido. yo también Entonces no digas creo. estoy segura. Estoy segura. Ajá. Y entonces de ahí viene el optimismo. El optimismo no es porque ay, ya, va a ser todo maravilloso, Sí. sea fácil. No va a ser para fácil. nada. Va a ser muy difícil. Va a haber muchas víctimas. Como siempre, víctimas inocentes, porque en los conflictos, ¿quiénes pagan los platos rotos? Los débiles. Sin duda alguna va a ocurrir No, y la mucho de crisis eso. económica, Federico, viene una hambruna global, o sea, vienen muchas Vienen cosas cosas. muy fuertes, pero es una etapa. Ne- No es para siempre. No es para siempre. Pero hay que pasar por esa etapa. De la misma manera que todo año en la naturaleza, en nuestro planeta, tiene que pasar por el invierno. Claro, los que viven en los países tropicales a lo mejor no me entenderán, pero los que no vivimos en los países tropicales me entenderán perfectamente lo que significa pasar por un invierno. Y ahora sí, vamos a despedir. Nos despedimos. Yo quedé pendiente de un tema de los cardenales que se nombró hoy. Hay un dato importante para el tema de las elecciones de eso Estados lo Unidos. Yo trataremos. lo voy a preparar Exacto. en estos días, se los Ok, preparo con Federico. Yo a ustedes tengo pendiente el programa donde voy a explicar la visión cíclica de la historia, incluso con mis soportes de estudio, para que vean que no se trata de una elucubración mía. Bueno, amigos y seguidores, despedimos. una vez más, como siempre, cuídense y nos vemos pronto, muy pronto. Feliz noche, cuídense mucho.